Muchas gracias, presidenta. Hace apenas 2 días, antier, justamente en este recinto, se discutía el tema relacionado con la iniciativa ciudadana y posteriormente se discutió brevemente, porque tomamos un acuerdo político, la discusión sobre la revisión de 2 dictámenes reglamentarios del artículo 29 y la ley reglamentaria del artículo 33, ambos de la Constitución. Yo no sé si proceda o no proceda propiamente la figura de la moción. Lo que sí debe prevalecer en todo caso es la disposición de las y los senadores para efectivamente actuar con prudencia, actuar con mucha propiedad respecto del tema que estamos discutiendo. Yo no digo que este sea menos o más tema en importancia respecto a los que acabo de mencionar. Lo que creo que ciertamente, como aquí se refirió por parte de quien me antecedió en la palabra, los tiempos han cambiado respecto de la discusión que intentamos emprender el diciembre en la última sesión. Y quiero recordar además que por voz del señor coordinador de Acción Nacional, entonces, y aquí hace 2 días, el martes pasado, frente a un público importante de visitantes encabezados por artistas y otras organizaciones, se planteó por parte de él su disposición a que este tema se abriera a discusión. Yo preguntaba hace rato cuál era la intención respecto de cómo se iba a abordar la discusión de este punto y brevemente se me anuncia que es posible que se abra quizás la discusión algún artículo, se abra la posibilidad de integrar algunos preceptos en la exposición de motivos. Y yo digo, bueno, si se abre, ¿por qué no se abre totalmente y se discute abiertamente y se tocan los asuntos que tendríamos que tocar? La Suprema Corte de Justicia de la Nación efectivamente va a tener que decidir, va a tener que sancionar, porque ese es un mandato de la Constitución, respecto de si un tema, el que se inscriba para ser consultado, es de trascendencia nacional o no. Ese es un requisito indispensable, un tamiz que no está a discusión, porque es un precepto de la Constitución y el mandato es claro y preciso. Sin embargo, no le demos vueltas al asunto. Ciertamente, como también aquí se ha mencionado, pareciera que la politización alrededor de la consulta sobre las reformas constitucionales en materia de energéticos van a trastocar la posibilidad de que esta ley federal de consulta popular pueda servir a el espíritu de la discusión y finalmente la decisión de su redacción en la Constitución por parte del Congreso permanente en la legislatura pasada. Yo creo que tenemos que cuidar las dos cosas. No podemos politizar, y miren que se lo digo yo del PRD, porque ustedes saben perfectamente bien a todas luces cuál es el interés de nosotros respecto de que no haya veto en cuanto a la consulta en materia de reformas constitucionales. Creemos nosotros que eso no está escrito en la Constitución. La Constitución es muy clara respecto de cuáles son las materias pétreas en las que no hay posibilidad de trastocar en la Constitución y propiamente en la consulta. Lo establecido en el propio 35 constitucional y la referencia en el 40 constitucional. Yo creo que eso no hay discusión. Y en todo caso la discusión es cuando referimos a las leyes, si es solamente leyes secundarias o también la ley primaria, que es la ley constitucional, las reformas a la Constitución. No hay absolutamente ninguna parte de la redacción de esta reforma que quedó inscrita en la Constitución, en el artículo 35, que limite. Es más, ni siquiera en la exposición de motivos que fundamentó, por supuesto, al contrario, la exposición de motivos da respuesta a una solicitud añeja
respecto de que se abriese a la ciudadanía más allá, también como un poder, si mal no recuerdo el término que utiliza en la exposición de motivos, también de control al propio poder reformador del Congreso de la Unión y, por supuesto, también del Congreso permanente. Entonces, esa es la litis. No nos hagamos bolas, esa es la litis. Puedo agregar otros temas. Por ejemplo, ¿por qué deciden que solamente la Cámara de Diputados? Hay que recurrir solamente a la Cámara de Diputados. ¿De dónde sacan que eso está en la Constitución? ¿Por qué ponemos un precepto de una ley secundaria por encima de lo que la Constitución señala? ¿Puedo así abundar? ¿O por qué? ¿De dónde se saca que solamente un ciudadano puede firmar una sola petición de consulta y no dos? Pues digo, ¿por qué? Si son dos temas distintos, ¿por qué estamos regateándole, insisto, el sentido fundamental que originó finalmente, después de legislaturas y de legislaturas, concretar en el marco de una profunda reforma inscrita en cartas ciudadanas a la Constitución, que me parece que hoy estamos demeritando? Bueno, no me extiendo más. Lo que quiero decir es que finalmente nosotras podemos aquí decidir con toda la posibilidad, como lo hicimos en la sesión anterior aquí en este mismo lugar, darnos un tiempo para ver las distintas propuestas que traemos, que en todo caso, sin duda, en la propia discusión, con argumentos precisos, podemos influir en que haya una correcta redacción, una buena redacción, sobre todo para que lo que aquí dictaminemos y revisemos en función de nuestras atribuciones, hagan que esta ley federal de consulta popular sirva para los propósitos que se originan en el precepto de el 35 constitucional. Por lo tanto, señora presidenta, no solamente apoyo la moción, sino que asumo también o propongo un acuerdo, que se valore un acuerdo por parte de esta Asamblea para que levantemos la sesión y nos pongamos a revisar el sentido de lo que tendríamos que mejorar para responder al propósito de lo que nos mandata la Constitución. Es cuanto. Gracias.